Buenas tardes, alumnos del quinto año básico. Soy la profesora Paula Guerra. Veremos una clase de arte que tiene que ver con las pinturas chilenas de nuestro país, obviamente, y que son famosas. Las vamos a analizar a cada una de ellas. Entonces, mi objetivo es analizar diversas pinturas de nuestro país y que son famosas hasta el día de hoy. Entonces, tenemos el primero, a Manuel Antonio Caro. Antes de continuar, sería importante mencionar que comenzamos ya con un nuevo contenido, ya que en la clase anterior finalizamos con lo que eran los autorretratos o los retratos. Analizamos cada uno de ellos, hicieron unos trabajos muy bonitos, también tuvieron que hacer los retratos a su propia familia. La mayoría, para que ustedes sepan, me retrataron a su mamá, ¿ya? Como la persona más importante que tienen en sus vidas. Así que les doy las gracias por la dedicación, el empeño que le hicieron en su presentación. Entonces, ahora entramos a la clase en sí, que tiene que ver con las pinturas de nuestro país. La vamos a analizar, cuáles son sus características, las más conocidas y la importancia que tiene cada uno de ellos. Es importante que nosotros aprendamos cómo analizar una pintura, cómo observarla, cómo interpretarla. Por eso mucha gente no les gusta ver pintura, no es porque no les guste, sino porque no la saben interpretar, no lo han sabido apreciar, no han podido desarrollar ciertas cosas, y que es lo que le permite a uno ser un buen observador. Entonces, este es uno de los cuadros que se llama de Manuel Antonio Caro, muy conocido, y que se llama la Sama Cueca. De ahí viene, más adelante, ya cuando se convirtió la cueca como baile nacional, se llamó cueca, se sacó la palabra sama y se le llamó cueca solamente, pero originalmente se le llamó sama cueca. Entonces, las personas se reunían como una especie de fiesta, iban a estos lugares, ya donde se vendía licor, como ustedes lo pueden apreciar acá, y hay música en vivo, miren los trajes típicos de la época, lo disfrutaban bastante, lo pasaban bien, y de ahí surgió lo que es el baile de la cueca de hoy día. Entonces, Manuel Antonio Caro, lo que más se caracteriza es porque él representaba la costumbre de nuestro país, las costumbres y las tradiciones. Acuérdense que en esa época no había fotografía, entonces la única opción de demostrarlo era a través de la pintura, como en este caso de la sama cueca. Tenemos también a Mauricio Rugenda. Mauricio Rugenda no era de nuestro país, es uno de los europeos, ¿ya?, que llegó con la intención de pasar unos días, en nuestro país. Sin embargo, quedó tan fascinado con nuestras riquezas naturales y sociales que decidió, finalmente se quedó 10 años. Y él se caracteriza justamente, al igual que Manuel del cuadro anterior, por retratar las costumbres y las tradiciones de nuestro país, pero también acontecimientos importantes. Bueno, uno de sus cuadros más famosos es El Guaso y la bandera. Aquí tenemos a un campesino, a un guaso. Acuérdense que guaso significa vaqueros porque ocupan caballos, ¿ya? Y que está muy, muy contemplativo observando a esa mujer, que es la lavandera. En ese tiempo no había lavadora, por lo tanto tenían que lavar la ropa en los lagos, en los ríos que se encontraban por ahí. Se cuenta que este efectivamente es el río Mapocho y que atrás se encuentran lo que es uno de los primeros puentes que se realizó en el río Mapocho, que se mantiene hasta el día de hoy. Tenemos atrás los árboles, que en este caso son los álamos, y de ahí es lo que se mantiene en el día de hoy, muy poco, pero están lo que son las alamedas. Alameda es un conjunto de álamos. Algunas cosas, como se dieron cuenta, permanecen y hay otras que no, o que van evolucionando y van cambiando. Pero este cuadro es uno de los más famosos en nuestro país, que se llama El Guaso y la bandera. Tenemos otro cuadro, que ya un poco más moderno, de nuestra época, que es Claudio Bravo. Ojo, que no es el deportista, que es un alcance de nombre, no, ya. Y su cuadro más famoso, que son varios, es La Broma Infinita, ¿ya? Y el estilo que él ocupa es realista. A él le gusta decir que es realismo, pero en realidad los grandes expertos de la pintura lo catalogaron como hiperrealismo.
realista, es decir, que ya sus pinturas alcanzaron al grado de la perfección de lo más real posible. Por eso da la sensación que al ver sus cuadros pareciera ser una fotografía. Entonces aquí tenemos este cuadro famoso de él que se llama La Broma Infinita. Y me gustaría contarles que cuando él es de nuestro país, pero para poder desarrollarse como un gran pintor tuvo que viajar y vivir en Europa, sobre todo en Italia. Y ahí se perfeccionó sus conocimientos y se pudo desarrollar como un gran pintor. Entonces cuando él vino a nuestro país, impuso todos sus cuadros en el Museo de Bellas Artes y hasta el día de hoy se considera como la más visitada, ¿ya? Fueron las más visitadas y las personas siempre quedan muy asombradas por la perfección de sus cuadros súper realistas o hiperrealistas. Aquí tenemos La Broma Infinita. Si ustedes lo empiezan a analizar, ¿por qué el autor lo habrá llamado La Broma Infinita? Empecemos a observar. Miren, si tenemos acá, nos da la sensación de que estuviéramos viendo, nos recuerda un poco al pesebre de la Navidad, ¿ya? Pero no tenemos al bebé, ¿no es cierto? Sin embargo, tenemos acá a un joven que es de nuestra época, que es diferente a las personas que están atrás, que están vestidos de las épocas anteriores. Aquí tenemos al cordero. El cordero, acuérdense que es un animal más evolucionado y que se considera como sagrado para el pueblo de los cristianos. Aquí supuestamente es la madre, los ángeles, el padre, ya es la mujer que acompaña, pero ya es para reflexionar un poco. Y lo que más nos asombra, ¿quién es la persona que está atrás? Muchos dicen porque no todos dan una opinión igual, ¿no es cierto? Todos pensamos distinto, pero dicen que acá representa el bien y atrás representa el mal, ¿eh? La lucha entre el bien y el mal. Esto fue La Broma Infinita de Claudio Bravo. Ahora veamos uno de los europeos, exponente de nuestro país, Pedro Lira. En realidad Pedro Lira fue un chileno en realidad, y fue el primer pintor de nuestro país que le hizo un boom a las pinturas. Gracias a él se pudo exponer la pintura y empezar a desarrollarla, a apreciarla y valorarla. Una de sus obras más conocidas se llama La Carta de Amor, ¿ya? Llama mucho la atención por la perfección de la figura femenina acá y además se le llama carta de amor. Al parecer puede ser una carta escondida porque ella no quería que nadie lo supiera. Llama la sombra que ocupa acá, la luz que se refleja en el cuerpo femenino. Y me gustaría mencionarle que Pedro Lira, la mayoría de sus cuadros son con cuerpos femeninos. Le gustaba retratar a las mujeres, ¿ya? Y lo que más llama la atención es que aquí este cuadro se ocupó para un billete de nuestro país. Pasó por un tiempo en el billete. Así, por ejemplo, si vemos ahora el billete de 5.000 pesos está Gabriela Mistral, ¿no es cierto? Pues en tiempo atrás se ocupó a esta mujer, ¿ya? Como un homenaje de quien fue Pedro Lira. Seguimos con él, porque otro de sus cuadros famosos fue la Fundación de Santiago. Volvemos atrás. La Fundación de Santiago, que se ubica actualmente en el Museo Histórico, y al momento de entrar a este museo, por las escaleras, al subir al segundo piso, se van a encontrar con un inmenso cuadro. Y es este, la Fundación de Santiago, que lo realizó Pedro Lira, representando a Pedro de Valdivia, cuando sube al Cerro Santa Lucía y ve que los indígenas y la calidad de la tierra, del aire, del clima, decidió fundar Santiago. Entonces, ¿cuál es la actividad que deben desarrollar? Dibuja este cuadro de Roberto Mata, que también es un gran pintor de nuestro país, ya un poco una pintura más moderna, y pintar con la herramienta que ustedes deseen, de lápiz a palo, con témpera, con plasticina, si lo quieren hacer, con lápiz de cripto, o con lápiz de cera, o lápiz de pastel. Hay una variedad de herramientas que ustedes podrían ocupar libremente.
No lo veo difícil, así que lo pueden dibujar tranquilamente en su croquera. Veo que van a tener que ocupar reglas, y definir bien las líneas y ocupar los colores que aquí aparecen. Sería súper importante también que se dedicaran a escribir brevemente quién fue Roberto Matas y cuáles son sus principales obras. Roberto Matas no solamente era un gran pintor, sino que también tenía otras condiciones, por ejemplo, que un poeta o antipoeta. Sería interesante que ustedes descubrieran quién fue Roberto Matas y cuál es su importancia. Pero este es uno de esos cuadros, quiero que lo copien en su croquera y lo más parecido posible con los colores que aquí aparecen. Bien, lo espero en otra clase, que tengan una bonita semana.